Bienvenidos a una nueva cápsula semanal de vitaminas para el alma. Les saludo con agrado, paz a vosotros. En esta transmisión vamos a hablar un poquito de lo que ahorita hemos estado viendo en los medios de comunicación desde hace un par de semanas atrás, de ese conflicto que está pasando allá en el Medio Oriente, y vamos a analizarlo desde el punto de vista bíblico, viendo cómo nació este origen, desde cuándo se empezó a gestar toda esta situación, todo este conflicto que ahorita estamos viendo desafortunadamente a diario, y que pues sí nos da tristeza a los que pues conocemos de la palabra de Dios, el ver cómo el pueblo escogido de Dios está pues sufriendo las consecuencias de la desobediencia, ya que allá en el año 1491 antes de Cristo, nuestro Dios fue muy específico y claro cuando les dio sus leyes y les recomendó el que vivieran en paz, pero tenían que hacer lo siguiente, hermanos. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 23, versículos 32 al 33, y dice así: No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será por tropiezo. Aquí vemos, hermanos, cómo nuestro Dios da la orden por medio de su siervo Moisés para que el pueblo de nuestro Dios no hiciera ninguna alianza. ¿Qué es una alianza, hermanos? Pues es un pacto, es un compromiso, es un acuerdo, ¿verdad? Hay muchos sinónimos para definir qué es una alianza, ¿verdad? Es un vínculo entre dos partes. ¿Y qué pasó hace unas semanas atrás, antes de que empezara este conflicto? Pues Israel quería hacer una alianza, un pacto de paz con sus vecinos, y eso detonó que los vecinos no quisieran. Ustedes no sé si estuvieron atentos a las noticias, ¿verdad? Esto fue ahí en la ONU, en donde se quería Israel hacer esta alianza con los pueblos que ya conocemos, hermanos, que están en territorios ahí de Gaza. Y bueno, empezó a detonarse esto que ahorita hemos estado viendo. Esta es la causa, el origen de este conflicto que tenemos ya algunas semanas escuchando y viendo casi todos los días en las noticias, hermanos. Pero aquí está, hermanos, que nuestro Dios dice: no hagas alianza con nadie, con ninguno de los pueblos de la tierra, porque van a ser para tropiezo. ¿Y qué es lo que estuvo haciendo Israel hace unas semanas atrás? Exactamente haciendo lo contrario a la orden de Dios, queriendo, según ellos, hacer ese tratado de paz, cuando sabemos que la paz no va a estar aquí en la tierra hasta que nuestro Señor Jesucristo esté presente, hermanos. Ahorita es imposible que tú quieras poner en paz al mundo, hermanos. No se puede. Mientras el enemigo de Dios esté gobernando esta tierra, hermanos, hermanas, no se va a poder llegar a ese acuerdo de paz. Así es que lo mejor es apartarse del enemigo y no hacer acuerdos con ellos. ¿Por qué? Aquí dice la razón: porque te harán pecar contra mí, lo que les acabo de leer en este momento, hermanos. Por eso mismo nuestro Dios ha sido muy enfático en su palabra, hermanos, para que nosotros vivamos tranquilos, sin que nos mezclemos con el enemigo y no le permitamos vivir en el traspatio. Ahí en Éxodo, hermanos, ahora en el capítulo 34 y en el versículo 12 y también el versículo 15, dice de la siguiente manera: Guárdate que no hagas alianza con los moradores de esta tierra donde has de entrar, porque no sean por tropiezo en medio de ti. Ahora el versículo 15 dice así: Por tanto, fíjense, hermanos, les vuelve a repetir: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán y comerás de sus sacrificios. Se fijan, hermanos, cómo nuestro Dios desde estos tiempos estaba previniendo que el pueblo de Dios
en esa conquista de la tierra de Canaán, tenían que echar a todos esos moradores que estaban ahí ya establecidos, lo cual Israel no hizo. Por esta misma causa, hermanos, Israel está sufriendo pues las consecuencias de esas acciones que pues ellos no tomaron en consideración en su momento, cuando Dios dio la orden específica de echar a esos pueblos enemigos de la tierra de Canaán. Si ustedes ven en sus Biblias, tenemos unos mapas en la parte de atrás, y ahí está el mapa, hermanos, de cómo estaban divididas las 12 tribus de Israel, tanto las que quedaron del otro lado del Jordán como las que quedaron en esta parte de donde se encuentra toda la tierra de Canaán. Todas y cada una de ellas estaba dividida a todo lo ancho y largo del territorio. ¿Qué pasó con el tiempo? El enemigo fue ganando terreno gracias a que ellos no los echaron como fue la orden de exterminarlos, de sacarlos de ahí, porque esa tierra nuestro Dios se la prometió desde Abraham que se las iba a dar, y nuestro Dios cumplió su palabra, cumplió su parte. La otra parte, hermanos, fue la que no se cumplió, y a razón de eso, es por eso que se desarrolló este conflicto que hasta el día de hoy, 2023, estamos viendo latente, hermanos, en aquellas tierras del lejano oriente. Ahora, hermanos, vean cómo es nuestro Dios muy claro y específico en su instrucción, hermanos. Allá en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 2 y 3 dice así: y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las hirieres del todo, escuchen, hermanos, del todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni tomarás a merced, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Nuestro Dios, hermanos, vemos cómo está previniendo un conflicto, está previniendo esa enemistad entre dos pueblos totalmente diferentes. El pueblo de nuestro Dios es distinto, hermanos. Nuestra creencia, nuestra fe es totalmente diferente a cualquier otra, hermanos, que hay o que existe en toda la tierra. Somos nosotros Israel, así como este pueblo de la antigüedad. Nuestro Dios quiso que fueran diferentes, y de hecho aquí en el mismo capítulo, hermanos, vámonos hasta el versículo 6, y aquí nos da exactamente una razón de gran valor, hermanos, de mucho peso, para que nosotros, como Israel en el espíritu, también lo creamos, así como aquel Israel en la carne debió haber creído a este consejo de Dios. Vean lo que dice a la letra el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Vemos, hermanos, cuál ha sido el propósito de nuestro Dios para ti, para mí, para aún el pueblo escogido, que es el pueblo de sangre, el pueblo judío, hermanos, que fueran un pueblo singular, un pueblo especial, hermanos. Es por eso que le daba estas indicaciones, estas reglas, para que no se mezclara ni permitiera que el extranjero con sus ideas paganas entraran al pueblo y contaminaran las ideas del pueblo de nuestro Dios. Y este mismo consejo, hermanos, se nos ha dado en nuestras iglesias, en especial a la juventud, de que pues no pongan sus ojos en los extranjeros o extranjeras, hermanos, del pueblo, hermanos, que está en nuestro entorno, sino que conservemos ese distingo que aquí nuestro Dios en el versículo 6 nos remarca, hermanos, que nosotros tenemos que ser un pueblo escogido y especial, y para ser especial no tenemos que mezclarnos con las gentes que no llevan la doctrina de nuestro Dios, lo cual el pueblo de Dios allá en la historia, hermanos, no hizo. Se mezclaron con
sus ideas y adoraron a sus dioses. Y ese es el riesgo que corremos, hermanos, cuando nos llegamos a casar con alguien que no es de nuestra misma fe, pues el mismo resultado que pasaron aquí nuestros hermanos mayores, así también lo podemos sufrir nosotros. Es por eso que nuestros ministros, nuestros predicadores nos han aconsejado, hermanos, a hacer una elección correcta para no sufrir las consecuencias, hermanos, de tener al enemigo en nuestra propia casa. Y es por eso que nuestro Dios hace esta recomendación a todo su pueblo Israel, a aquellos jóvenes, a aquellas doncellas, a que no pongan sus ojos en la gente de afuera, en los extranjeros, en los que no conocen la ley de nuestro Dios, porque el resultado, hermanos, ya lo estamos viendo, es trágico cuando tú permites que el enemigo viva en tu propia casa. Ahora, hermanos, quiero que me acompañen a Josué capítulo 13, esta es mi última cita, en el versículo 1 y 2, y de ahí nos brincamos al versículo 13, a donde vamos a ver cómo Josué, pues ya estaba bastante anciano, hermanos, ya estaba ahora sí que en el año 1451 antes de Cristo, y en este tiempo, hermanos, Josué, pues por la misma edad avanzada ya no podía seguir con su trabajo, pero nuestro Dios lo alienta a que siga repartiendo lo último que queda de la tierra para posesión del pueblo de Dios. Y dice en el 1, y siendo Josué ya viejo, entrado en días, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta, dice en el versículo 2, esta es la tierra que queda, todos los términos de los filisteos y toda Jesuri. Hermanos, aquí vemos que todavía faltaba conquistar esa tierra que hoy conocemos como la Franja de Gaza, donde ahorita está el conflicto a todo lo que da, hermanos. Esa tierra nuestro Dios quiso que el pueblo de Dios la conquistara, que no dejaran vivir al enemigo ahí. De ahí nos brincamos al versículo 13, donde dice, mas los de Jesuri y de Machati no echaron los hijos de Israel, antes Jesús y Machat habitaron entre los israelitas. Escuchen esto, hermanos, dice aquí, hasta hoy. ¿Qué quiere decir esta expresión, hermanos? Que hasta el día de hoy el pueblo de nuestro Dios ha permitido que el enemigo esté viviendo en su propia casa, en su propia tierra, hermanos. Y es por eso este conflicto no ha parado, porque desde el origen no se hizo caso, hermanos, a la instrucción de nuestro Dios de echar a todos estos habitantes que con el tiempo iban a ser un problema para este pueblo, como lo estamos viendo hasta el día de hoy, hermanos. Por esta misma causa, el ángel de Jehová, hermanos, hace el reclamo a Israel, diciéndole, allá en el libro de Jueces, hermanos, en el capítulo 2 y versículo 2, dice a la letra, con tal de que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros, escuchen esto, hermanos, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y luego aquí les pregunta, dice, ¿por qué habéis hecho esto? Fíjense, hermanos, cómo nuestro Dios les hace esa pregunta al pueblo de nuestro Dios de por qué no pusieron atención a sus leyes, a sus recomendaciones, hermanos. Y es por eso que hoy vemos cómo ese pueblo está en ese conflicto con esos pueblos que están en sus entornos, hermanos, los cuales desde estos tiempos ellos mismos permitieron que vivieran ahí, y nuestro Dios les dio la advertencia que si los dejaban iban a ser por afrenta, que iban a ser por aguijón a sus ojos, a sus costillas, y eso se está cumpliendo hasta el día de hoy, hermanos. Con esto, hermanos, termino la primera parte de este tema. La próxima semana estaremos viendo la parte 2 del origen del enemigo judío. Que nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y si Dios nos presta la vida y la salud, nos escuchamos la próxima semana en una nueva transmisión, en una cápsula más de vitaminas para el alma. Y no se les olvide que oremos todos juntos por la paz de Jerusalén. Paz a vosotros, hermanos.